Antes de continuar con el estudio de la deformación, vamos a ver que existen dos formas de desarrollar la teoría. La directa o simbólica o invariante, o la forma tensorial. En la primera, en la forma directa, en esta representación, no se hace referencia a sistemas coordenados. Las operaciones tensoriales tienen una representación simbólica, pero esta no especifica cómo las operaciones deben llevarse a cabo. Entonces, escribiremos cosas como x es igual a f por x, donde x chica y x grande serán vectores y f podrá ser un tensor y al escribir así estaremos explicitando un producto, pero esta expresión no nos dice cómo ese producto se debe llevar a cabo. La teoría que resulta es una teoría algebraica compacta pero muy abstracta. Por ejemplo, Gurtin desarrolla la teoría de esta manera. En el caso tensorial, introducimos un sistema coordenado y de esa manera podemos representar la deformación por una función analítica. Esta notación, esta presentación es indispensable para hacer cálculos, en particular cálculos ingenieriles. La notación que utilizamos indica cómo debe hacerse los cálculos. Entonces, si x y x grandes eran vectores, tendremos que x sub i y x sub j son los componentes en las direcciones 1, 2 y 3 de los vectores x y x. F, como tiene dos subíndices, será un tensor. Y la repetición de índices indica una suma de productos. Esta notación la hemos estudiado en los preliminares matemáticos. Si ustedes todavía no lo han hecho, ya lo haremos en algún momento. Entonces, la notación tensorial nos dice cómo tenemos que hacer las operaciones. Por lo tanto, es mucho menos abstracta y puede aplicarse a casos particulares donde conozcamos la deformación en forma analítica. Ahora bien, habíamos dicho que para poder hablar de la notación tensorial necesitamos introducir un sistema coordenado. Entonces, introduciendo un sistema coordenado, los puntos del espacio euclídeo serán ahora puntos de R3. Surge una dualidad en la notación. Nosotros hasta ahora hemos estado hablando de partículas materiales y las hemos designado con letras mayúsculas o minúsculas en negrita. Pero ahora también, como como las partículas tienen una posición en R3 con respecto al sistema coordenado, una posición vectorial, a esta posición la denominaremos también con el mismo nombre con que habíamos designado a la partícula. Entonces, podremos con las letras negritas vamos a designar partículas materiales o las posiciones o la posición vectorial de esas mismas partículas materiales. Entonces, el punto material X negrita perteneciente a omega mayúscula tendrá coordenadas X sub 1, X sub 2 y X sub 3. La misma partícula en la configuración deformada X negrita minúscula perteneciente a omega chica tendrá por coordenadas x1 chica, x2 chica, x3 chica. La deformación estará dada ahora por una función que lleva el punto x a su transformado x chica. La deformación queda expresada por un sistema de ecuaciones
Φ1, Φ2 y Φ3. Los argumentos de estas funciones serán las coordenadas x1, x2, x3 de la partícula, de la posición de la partícula x. Evaluando la función Φ1 nos dará la posición en la configuración deformada. Tendremos x1, x2 y x3. En forma simbólica lo tenemos escrito acá, y cuando tenemos escrito de esta manera podemos expresarlo verbalmente diciendo que x chica es la posición de la partícula que en la configuración inicial estaba en x grande. También podemos escribir analíticamente las funciones en su forma implícita, de esta manera. Esto no lo vamos a usar, salvo para lo que sigue. Entonces, el teorema de las funciones implícitas establece que si las funciones son biyectivas, y lo son, porque si no, no serían una deformación, tienen inversa y su jacobiano es no nulo. Entonces, existe la transformación inversa o la deformación inversa phi a la menos 1 y su jacobiano j, que se calcula como el determinante del gradiente de la deformación, es no nulo. El gradiente de deformación es una matriz como la que tenemos acá y sus elementos son las derivadas parciales de la función con respecto a sus argumentos. Para producir la primera fila, y hablando de los elementos, de sus elementos columna por columna, tendremos que el primer elemento será la derivada de la función φ1 con respecto a x1. En la segunda columna tendremos la derivada de φ1 con respecto de x2. En la tercera, la derivada parcial de φ1 respecto de x3. Para la segunda columna, la segunda fila, tendremos que derivar parcialmente la segunda función φ2. Y cada una de las columnas se obtendrá derivando parcialmente contra cada una de las coordenadas x1, x2 y x3. Lo mismo ocurrirá para la tercera fila. Entonces, a esta matriz tendremos que tomar el determinante y ver si es distinto de 0 para ver si efectivamente la función phi corresponde a una deformación. Entonces, una función podrá representar una deformación si podemos encontrar la inversa o si se puede probar que su jacobiano es no nulo. Se puede deducir una propiedad física adicional. Para eso vamos a considerar una familia continua de deformaciones parametrizadas en T, un número real. Entonces, la familia continua de deformaciones estará representada por una deformación phi de x, dependiente también del tiempo, o por una serie infinita de deformaciones phi 0, phi t, phi f. Nosotros hemos representado 3 de estas configuraciones, y para alcanzar esas configuraciones, a partir de la configuración de referencia omega 0, considerando una partícula x mayúscula 0 en esa configuración, tendremos que la configuración omega f se alcanza a través de la deformación phi sub f, es decir, la deformación phi evaluada para el parámetro f, t igual a f. Entonces, esta deformación me llamará x0 a la posición xf.
Para el caso genérico tendremos que x0 a través de phi sub t va a parar a x sub t, y la deformación phi0 que ocurre cuando el parámetro t tiende a 0 y alcanza 0, nos va a llevar la partícula x0 a la posición x0 coincidente con x0. Acá hemos dibujado phi0 probablemente con un globo demasiado grande. Probablemente esto estaría mejor representado simplemente por un punto, pero entonces no lo notaríamos. Ahora ocurre entonces que la transformación phi0, es decir, la transformación phi de x cuando t es igual a 0, es igual a la transformación identidad. Y en ese caso, el jacobiano de la transformación es 1, lo que vamos a utilizar para derivar la siguiente propiedad. Consideremos esta familia de deformaciones y sus jacobianos. Si calculamos el jacobiano para todos los casos, tendremos una función de jacobianos continua en t, el parámetro t. Pero hemos dicho que para t igual a 0 el jacobiano es 1, o sea que el punto de partida de esta función es que en t igual a 0 j sea igual a 1. Ahora bien, hemos dicho que por continuidad, por biyectividad, j no puede pasar por 0, si no, no sería una deformación. No sería la función phi, no sería biyectiva y no sería una deformación. O sea que acá podremos tener muchísimas funciones, todas empezando en j igual a 1, pero ninguna de ellas podría pasar al cuadrante inferior si es que pretendemos que sea una deformación. Entonces, eso nos lleva a definir en forma más precisa el concepto de deformación. La deformación de un cuerpo C es la aplicación biyectiva y regular por trozos, phi, que va de una configuración omega perteneciente a R3 a otra configuración omega chica perteneciente a R3. Digamos que podemos escribir simbólicamente de esta manera. Y consecuentemente la forma analítica de la transformación, que ya podemos escribir porque estamos considerando configuraciones en R3, tiene jacobiano distinto de 0 y aún más estrictamente positivo. Que el jacobiano sea estrictamente positivo tiene significado físico. Sea la función phi una función cualquiera. Entonces, si j es distinto de 0, podemos decir que es una deformación. Si phi es invertible, podemos decir que es una deformación. El jacobiano representa localmente la dilatación o contracción del elemento de volumen. Entonces, j es la razón entre el elemento de volumen en la configuración deformada al elemento de volumen en la configuración de referencia. Esto lo podremos probar más adelante o cuando veamos un poco el cálculo tensorial. Si j es igual a 1, resulta que las deformaciones son isocóricas, o sea que no existe cambio de volumen. Si j es mayor que 1, tendremos dilataciones. Si j es menor que 1, tendremos contracciones. Por ejemplo, para ejemplificar las dilataciones, podríamos considerar el gas dentro de un globo que se eleva en la atmósfera. A medida que se eleva, la presión exterior es menor, la
de manera que el gas dentro del globo se expande, y se expande uniformemente. Entonces tendremos que J es mayor que 1. Tenemos una dilatación. A medida que baje, tendremos una contracción. Para ejemplificar y traer todo esto que hemos visto en forma abstracta, consideremos una deformación plana representada por esta función. En este caso, la φ1 será función de las coordenadas x1 grande, x2 grande de la configuración de partida. Y x2 chica será función de x2 grande en la configuración de partida. Fíjense que en este caso es lineal en x1 y lineal en x2. Lo mismo, acá es lineal en x2, por lo cual esta es una deformación particularmente sencilla. Después vamos a ver algunas otras por el estilo. Si nosotros calculamos la posición de las partículas que están en la esquina de un cuadrado, en este caso es una deformación plana, vamos a ver que van a parar a las esquinas de un prisma, de un trapezoide. Como las funciones hemos dicho que son lineales en x1 y en x2, va a resultar que las líneas materiales que forman el cuadrado, que son rectas, van a pasar a las líneas materiales en la configuración deformada, también rectas. A continuación veremos algunos casos particulares de deformaciones.